todos los que ya se están conectando en este primer capítulo de Diálogos de Periodismo PUCB. Ahí ya se está sumando la gente. Les saludo a todas, a todos, a toda nuestra comunidad de Periodismo PUCB. Mi nombre es Verónica López y hoy vamos a estar conversando con dos exalumnas de nuestra escuela, quienes acaban de publicar un capítulo en un libro. El libro se llama Frágiles. Vamos a estar hablando un poquito de este capítulo y el tema que nos convoca hoy es prosocialidad, ¿no es cierto?, y comunicación. Cómo impulsar en entornos digitales una cultura prosocial desde la comunicación. Ahí saludo a todos los que ya se están conectando. Gracias a todos y todas por acompañarnos en este mediodía ya de este día miércoles de abril. Es un horario complicado, pero tenemos a una invitada desde España, así que desde España también se estarán sumando algunas personas para seguirnos en esta transmisión. Bien, si no me equivoco ya están conectadas nuestras dos invitadas. Me pareció ahí ver a Daniela y Pilar. Como les decía, mi nombre es Verónica López. Hoy vamos a estar entrevistando y dialogando con Pilar Escotorín, quien se va a sumar desde España. Ella es exalumna de la escuela, y también con Daniela Lascano, quien además de ser exalumna es académica de nuestra escuela. Y bueno, antes de empezar la entrevista de hoy, quiero recordarles en primera instancia que en nuestro canal de YouTube ustedes pueden encontrar las dos temporadas anteriores de Diálogos de Periodismo PUCB. Este es un ciclo de entrevistas que desde el 2020 hemos realizado, y este es precisamente un espacio para poder dialogar, conversar, conocer distintas iniciativas de quienes participan y de quienes son miembros de nuestra escuela. Hoy precisamente vamos a dar inicio a esta nueva temporada de Diálogos de Periodismo PUCB. Esta vez, este año, vamos a conocer a distintos exalumnos y exalumnas de la escuela. Y vamos a estar todos los meses haciendo una entrevista por nuestro Instagram. Luego ustedes también la van a poder revisar en nuestro canal de YouTube y también, por supuesto, en nuestra cuenta de Instagram. Y bueno, antes también de invitar a Daniela y a Pilar a que se sumen a la transmisión, quiero contarles que ellas precisamente acaban de publicar el capítulo Vidas Online y Offline, Pérdidas y Ganancias de un Nuevo Modelo de Comunicación. Este texto es parte del libro Frágiles, Desafíos en la Salud Mental y Social, editado por Javier Cabañez. Y bueno, ellas dos precisamente escribieron este capítulo. Me refiero a Pilar Escotorín, quien es doctora en Psicología de la Comunicación, experta en comunicación interpersonal, académica de la Universidad Autónoma de Barcelona y exalumna de nuestra escuela, como les decía. Y también va a estar con nosotras Daniela Lascano Peña, doctora en comunicación social, académica de nuestra escuela, directora también del colectivo universitario de vinculación y comunicación ciudadana, y también es exalumna, como les decía, de nuestra escuela. Ahí justamente nos saluda la Daniela. Un saludo para ustedes. Y entonces vamos a invitar a que se suben a la transmisión. Vamos a ver. Ahí está. Hola Daniela. Qué gusto verte. Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ahí viene ya la Pilar. Sí, súper. Sí. Va a aparecer. Ahí está. Hola Pilar. Hola Pilar. Bueno, con el tema que estamos, yo muy mal con Instagram, pero Y bueno. ensayamos, ¿ah? Hay que decir. Sí, ensayamos para que esto no sucediera, pero bueno, Lo hemos logrado. así es esto. Lo hemos logrado. Así es la comunicación, Así es la en comunicación. vivo y en directo. Así que bueno, les saludo primero a las dos. Muchas gracias por compartir este espacio. Sé que tienen agendas muy ocupadas, así que agradecemos mucho también el tiempo y la disposición que han tenido para conversar con nuestra querida escuela. Y bueno, para comenzar, quiero que me puedan contar un poco de cómo surgió la idea de escribir este capítulo juntas y cómo fue también ese proceso creativo, pero también teórico, porque hay harta investigación detrás de ese texto.
Bueno, no sé, Daniela, si quieres comentar tú Creo o... que podrías partir tú contando porque tú traes la invitación en realidad al Sí, libro. bueno, en realidad con la Dani teníamos ganas hace tiempo de sentarnos a pensar en, ¿no? De vincular las teorías y las prácticas de lo que las dos hacíamos. Y entonces resultó una invitación, de estas invitaciones que primero piensas que poco tiempo, porque me propusieron de participar en este libro, y los plazos no eran malos, pero claro, yo sola no me veía capaz. Y entonces dije, bueno, pero a ver, ¿con quién me gustaría escribir, digamos, y que sería divertido? Y entonces, y como con la Dani estábamos precisamente haciendo la experiencia en la Escuela de Periodismo, eh, explorando un poco este vínculo entre la teoría de la comunicación y la prosocialidad aplicada, pensamos que era una excelente oportunidad para escribir el vínculo que tiene estas nuevas maneras de entender la comunicación con el bienestar, la salud mental, en un libro que está centrado mucho en la salud mental. Y entonces así fue la invitación a la Daniela, que entusiastamente se sumó, y el resto, bueno, ya lo podremos ir contando, pero que el resultado fue muy bonito. Sí, sabes que yo quisiera agregar a eso que esta idea de escribir el libro surge, bueno, evidentemente en contexto de pandemia, ¿no? Pero fíjate que yo creo que de alguna manera el contexto de pandemia y cuando ya se empieza, ya estábamos en teletrabajo, en teledocencia, en nuestro caso, se dio la posibilidad el año pasado, como recordaba Pilar, de hacer por primera vez un curso juntas. Por primera vez, porque este año en la nueva malla de periodismo ya tenemos un curso estable juntas. Y yo de verdad, y creo que lo he dicho en otros momentos, para mí esa oportunidad fue de verdad un regalo, porque creo que con Pilar, que nosotros somos contemporáneas de los tiempos de la escuela, de la querida escuela, como dices tú, Vero, porque creo que además las dos compartimos también ese cariño por este espacio. Y siempre que nos encontrábamos, cuando ya nos comenzamos a reencontrar en los espacios ya tituladas, siempre sabíamos y sentíamos que teníamos una sintonía en la forma de entender la comunicación. Yo diría que una sintonía epistémica para entender el fenómeno de la comunicación. Y también una sintonía de entender cómo la comunicación y cómo cada uno y cada una quiere aportar, desde lo que sabe, desde lo que hace, desde lo que uno es. Cómo se entiende el rol de la profesión y de cómo cada uno la encarna. Entonces creo que siempre habíamos estado un poco coqueteando quizás con la idea de hacer algo juntas. Cuando la Pilar venía a Chile y yo siempre trataba de que participaran en alguna clase de los cursos de comunicación para hablar de los temas de la comunicación prosocial, porque sabíamos que ahí había un punto común en que podíamos hacer dialogar las teorías de la comunicación desde los enfoques que las revisamos, una parte de ellas en la escuela, y lo que estaba trabajando Pilar. Entonces, creo que el curso fue un buen momento para poder concretar esas ganas que teníamos de trabajar juntas. Luego esto se consolidó gracias a la invitación de Pilar en este capítulo, que fue súper agradable realizar. Creo que ha sido agradable la experiencia de trabajar juntas, Pilar. Opino yo. Sí. Y bueno, y es un bonito resultado. Eso, y que además se va a continuar, vamos a seguir trabajando. Agrego algo más que, claro, la experiencia en realidad era sobre todo porque sabíamos, y desde la vida también lo sabemos, que si una persona que es periodista y que es un profesional de la comunicación social, tiene que poder plantearse desde todos los momentos de la comunicación. Y la comunicación no es solo el momento último, como, ¿no?, cuando generas un producto que comunica hacia un público. La comunicación nace de la experiencia entre personas. En el momento que haces una entrevista, te vinculas con un otro. Y yo no doy una entrevista a una persona que no me genera confianza. Entonces, en todo esto, nosotras experimentábamos que queríamos y teníamos ganas de avanzar. Y con el confinamiento lo que ocurrió fue que fue mucho más fuerte el tema de las redes sociales. ¿Y qué pasa con la empatía digital? Porque claro, nos empezamos todos a comunicar
a través de medios electrónicos, porque lo interpersonal no se podía. Y entonces empezamos a entender también cómo poder vincular más la idea de empatía digital, de comunicarnos de manera online y offline, qué es lo que esto significaba como desafío también para las universidades. Y bueno, escribimos una versión del capítulo, ¿no, Dani? Que súper larga, súper larga, que tuvimos que reducirla, no sé, como en un 60%. Creo que fue la parte más difícil, la parte sí, de editarla. Sí. Material que vamos a usar igualmente, quiero decir, en la asignatura, porque realmente es fantástico. Y yo voy a aprovechar de mostrar el libro, ¿no? Que es qué bueno. Que es súper, bueno, como pueden ver, es un libraco, digamos, que es que la cantidad, no sé cuánta gente es, Daniela, que escribió, porque nos invitaron, o sea, quiero avisar que no tenemos derecho de autor, o sea, quiero decir que esto que estamos haciendo es también para agradecer a una editorial, las editoriales que siguen confiando en imprimir en papel, ¿no? Y que en el fondo siguen apostando para publicar un libro que además el título es muy sugerente, Frágiles, ¿no? Pero que desde una mirada de salud mental hay muchos profesionales, a ver, no sé cuántos capítulos son, pero son 33 capítulos. Wow. Y hay capítulos como el nuestro que son de 2 personas, por lo tanto es mucha gente la que ha trabajado en este libro. Y de muchas disciplinas. Es muy... Sí, eso precisamente quería... Eso precisamente quería acotar, Daniela, porque es bien interesante que se trata el tema, ¿no es cierto?, de la salud mental y social, pero desde estas distintas disciplinas, y entre eso entra también la comunicación interpersonal, comunicación social, desde la mirada prosocial. Y aquí me gustaría que quizás se pudieran explayar, un poquito en definir este concepto, porque quizás no todos estamos familiarizados con él, además de que es más asociado justamente a la comunicación interpersonal, que no es algo en lo que nosotros periodistas necesariamente somos expertos. Entonces, si es que pueden ahondar en eso, en qué se entiende por comunicación prosocial, cuáles serían comportamientos prosociales. Si quieres, Dani, parto yo y luego puedes complementar. Yo miro después. A ver, el estudio de la prosocialidad comienza en los años 70 en el ámbito de la psicología. Lo que pasa es que ahora realmente se trabaja en muchos ámbitos. Se trabaja mucho en educación, por supuesto, pero también se vincula con las neurociencias. Y entonces, bueno, interesa a muchas disciplinas porque los comportamientos prosociales son los contrarios de los antisociales. El comportamiento antisocial es el que destruye al otro voluntariamente, digamos, ¿no?, para hacer daño, y en cambio el comportamiento prosocial es el que beneficia al otro porque el otro es importante. Lo que pasa es que las teorías sobre la prosocialidad, no todos los autores están tan de acuerdo en todo, en el sentido que algunos tienen una tendencia un poco más altruista, en el sentido como de esto de no esperar nada a cambio, ¿no? En cambio, bueno, la definición que trabajamos nosotros en el grupo LIPA de la Autónoma de Barcelona es que son comportamientos que no tienen beneficios materiales, pero sí pueden tener beneficios inmateriales. Lo que pasa es que una acción prosocial, para que sea verdaderamente prosocial, tiene que generar una ayuda verdadera, es decir, una metida de pata, cuando yo tenía ganas de ayudarte y metí la pata, pues bueno, era una buena intención, pero no es un comportamiento prosocial porque no te ha beneficiado en realidad, ¿no? A veces uno ayuda generando dependencia o dando una señal de que el otro se siente tonto porque no, como tú te lo hago todo, entonces ya no te preocupes, te lo hago yo. Entonces el otro siente que no, entonces yo no lo sé hacer, ¿no? Entonces la prosocialidad no es tan sencillo como llegar y decir ayudar al otro. Lo que pasa es que la comunicación prosocial, si entendemos este marco, sería una comunicación entre personas que el objetivo es comprender a la otra persona desde su mirada, o sea, conectar. ¿Qué es lo que el otro necesita?, ¿no? Entonces el objetivo no es convencer, no es, por supuesto, no manipular, no es ser asertivo, aunque a veces hay que ser asertivo, pero el objetivo es comprender por qué el otro piensa como piensa, es como alinearte cognitivamente con el otro. Y esto no estamos tan acostumbrados, porque normalmente estamos con tantas ganas de decir lo que queremos decir, que nos olvidamos del otro. Y esto se vincula con la línea de comunicación que trabaja la Daniela ya en teoría de la comunicación 1, creo yo, ¿no? Donde hay una presencia de la otredad tremenda. No sé si, Dani, quieres hablar un poquito de eso. Sí, es que finalmente, haciendo el nexo con lo que plantea Pilar,
evidentemente caemos en esta dimensión de la comunicación, donde tenemos que distinguir el entender la comunicación de la mirada clásica, tradicional, basal, de que se transmite un mensaje hacia otro, y pensar la comunicación como un espacio de encuentro. En esta idea, un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, pero no solamente del diálogo en que estamos conversando en un intercambio de palabras, de habla, sino que de verdad de una mirada hacia el otro. Efectivamente, esa es una mirada que nosotros desarrollamos en las teorías de la comunicación. María Paz, que estaba conectada también, son parte de los contenidos, y que nos encanta ver en Comunicación 1, porque efectivamente entender que un modelo de comunicación que mira al otro, en esto que se dice, como un legítimo otro, que lo valora en su dignidad, de todos quienes son participantes de esa situación comunicacional, no es solo un modelo, no es solo un diagrama, no es solamente como dibujamos, hacemos el esquema en la pizarra o lo copiamos en el cuaderno, sino que implica una mirada del otro y de la otra, y de uno mismo. Eso creo que tratar de hacer, cuando hacemos ese vínculo con lo prosocial, creo que queda mucho más aplicada esa idea, que en otros contextos pudiera parecer solamente una reflexión teórica, una reflexión conceptual. Es muy distinto cuando decimos, yo me comunico porque yo le envío un mensaje al otro, e incluso en esa idea de yo quiero que el otro incluso haga algo, que es lo que yo le estoy diciendo con mi mensaje, con esa transmisión de la información, y otro cuando efectivamente, de una manera abierta, valorando al otro, a la otra, nos hacemos y aquí voy a ocupar una palabra a propósito, que a lo mejor podemos profundizar después. Hacemos ese momento, ese trabajo consciente de encontrarme con el otro. Creo que esa dimensión también es importante para entender la comunicación. Entonces, claro, es algo que efectivamente en Comunicación 1 nosotras vamos desarrollando, es parte de los contenidos que nos gustan. Trabajamos ahí, sin duda, a partir del interaccionismo simbólico, de los axiomas de la comunicación. Algunos a lo mejor que están conectados dicen sí, les empiezan a sonar estos conceptos, pero ahí siempre enfatizábamos mucho esta mirada. O sea, ¿qué significa comunicarse en esa dimensión de encuentro con el otro? Esa dimensión, vuelvo a insistir en esta idea, no es solo el esquema, sino que implica una actitud comunicacional distinta y de apertura distinta hacia uno y hacia los demás. Entonces, ahí se redondea esa idea en vínculo con la prosocialidad. Y lo último que quiero decir en esto, perdón que me haya alargado, es algo que mencionaste tú, Vero, y que creo que con la Pilar también habíamos conversado en muchos otros momentos. Y de hecho, Pilar, creo que fue incluso la búsqueda que te llevó a tu programa doctoral, que era esta idea de decir, cuando uno piensa quién estudia comunicación, al menos en nuestro país, uno dice, lo estudian los periodistas, porque somos licenciados en comunicación. Pero esa mirada que en general entregamos de comunicación muchas veces es muy mediocentrista, está centrada en los medios de comunicación. Y eso al final son divisiones que son bien por didáctica, pudiéramos decir, pero que no responden a la complejidad del fenómeno. Y la comunicación en el fondo debiera estar presente en todos los espacios. Entonces, muchas veces uno dice, sí, efectivamente, nos falta quizás enfatizar en que también nos debe importar la comunicación interpersonal. Porque cuando estamos trabajando en el espacio mediático, que sería el soporte más tradicional de los periodistas, eso también es comunicación interpersonal. ¿Cómo me relaciono con la fuente, por ejemplo? Eso es una comunicación, una relación interpersonal. Tengo que pensar que esa fuente es una persona con toda su dignidad. No es alguien a quien yo le voy a sacar un provecho para tener la cuña, por ejemplo. ¿Quién es mi audiencia? Mirar la audiencia, por ejemplo, desde esa perspectiva también es muy distinta. Por ejemplo, el respeto y ponerse en el lugar y la valorar también a la audiencia. Y
hoy día que tantos y tantas están trabajando también en los espacios organizacionales. Sin duda que la comunicación interpersonal ahí es muy relevante a distinta escala. Cuando trabajamos con empresas y con lo que nosotros trabajamos mucho en Cubic y que la Pilar también tuvo vivimos esa experiencia también, trabajar con organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, como periodistas que hoy día está súper claro que podemos aportar ahí. No nos sirve solo saber escribir un buen comunicado de prensa. Necesitamos también ver cómo conectamos con esas comunidades, cómo conectamos con esas organizaciones y de un punto de vista comunicacional, de encuentro, insisto, esta idea, legitimando en su dignidad y aprendiendo y estar con una actitud más abierta. Pero no te estamos dejando hablar nada, pero digo bueno, se entiende por qué el capítulo era tan largo. Estamos haciendo la pero del capítulo. Es que lo que pasa es que, claro, un poco en el capítulo lo explicamos, somos personas que vivimos en ecosistemas digitales ahora. Así es. Sí. Y esto ha cambiado, es así, y esto ha cambiado y seguirá así. Entonces, claro, tenemos que primero realfabetizarnos, quienes aprendimos a vivir en un sistema que no era digital y que ahora estamos totalmente mediados por lo digital. Por una parte, todos nos tenemos que realfabetizar, pero es que además nos tenemos que entrenar en algunas habilidades que todavía no se enseñan en la universidad, ni en la escuela, porque ha ido todo muy rápido, que es la empatía digital. Porque ¿cuántas personas de las que nos están escuchando, nos escucharán después, no han tenido conflictos por un WhatsApp, o por un audio WhatsApp, o por un mail, o por un post de Facebook, que no le dijiste nada a la persona, pero la etiquetaste, ¿no? O le dejaste en visto. ¿Sabes qué es lo que significa dejar a alguien en visto? ¿No? O sea, ¿no? Los adolescentes, por ejemplo, tienen clarísimo. Enviar un mensaje que te lo dejen en visto significa muchas cosas. No es lo mismo que significa para una señora de 60 dejar en visto, ¿no? Que para uno de 15 dejar en visto. Es intencional dejar en visto. Entonces, aquí hay toda una cantidad de cosas que no hemos comprendido y avanzado. Y entonces, en ese sentido, el vínculo entre la comunicación, entre la teoría de la comunicación y la prosocialidad aplicada, es que al incorporar elementos de psicología prosocial en la comunicación, lo que nos permite es entender, bueno, y entonces, ¿y esto cómo se hace? O sea, ok, es importante, sí. ¿Y cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo, no? ¿Cuáles serían los indicadores? ¿Cómo tengo que comportarme? O sea, si voy a hacer una entrevista, si voy a poner un tweet, ya, entonces, ¿no? Y esto es lo bonito, no existe una regla, sino que generamos espacios para aprender entre todos. Entonces, bueno, este ha sido un poco el desafío y era un poco como la idea de incorporar esto de la prosocialidad en el vínculo con la comunicación. Súper interesante todo lo que comentan, las he dejado hablar porque me parece fascinante, así que está bien, para eso es el espacio, pero precisamente tú comentabas, Pilar, esto de cómo nos atraviesa ahora los entornos digitales, y ustedes mencionan también en el capítulo, tuve la oportunidad de leerlo, ustedes mencionan que ya nuestra vida tiene imbricado este componente tecnológico, ¿no es cierto? Y somos parte de un ecosistema digital, precisamente estamos haciendo esta entrevista a través de una plataforma digital que conectadas las tres desde distintos lugares, y eso era impensado hasta hace pocas décadas atrás. Entonces, precisamente, si es que pueden ahondar un poquito más en esto de cómo o qué desafíos plantea entonces este nuevo escenario digital a la comunicación prosocial. Parto yo, Dani, si quieres, y complementa. Sí. Una de las cosas que yo creo que para mí fue el descubrimiento respecto a las terminologías cuando hicimos la investigación para este capítulo, es que yo no tenía tan claro cómo se llamaba, o sea, cómo denominaban los estudiosos esta nueva vida que tenemos, ¿no? Esta vida dual que tenemos. Y entonces esto de que se hable de relaciones online y offline. Y esto me parece que es súper claro, ¿no? Entonces, lo que me sorprendió, en el sentido que me gustó que ya hubiera investigaciones y que reafirma la manera que yo entiendo el trabajo, es que efectivamente es súper normal tener relaciones online, ¿no? Es que es así. El problema es que los que crecimos en un mundo offline, ¿no? Como yo, por ejemplo, ¿no? Que a mí en mi vida llegó la computación bastante después, ¿no? Yo ya tenía toda mi adolescencia, la construí offline, todas mis relaciones de amistad.
Entonces, claro, yo tenía un tejido offline que era bastante rico, ¿no? Entonces, cuando llegó lo online a mi vida, ha complementado lo que yo ya tenía y lo ha mejorado incluso. En mi caso, me ha mejorado la calidad de vida, porque yo que vivo en Barcelona, es la sensación de no abandono de lo mío, digamos. Yo ahora puedo estar con ustedes como que si estuviera en Valparaíso, en mi familia, mis amistades, o sea, esa sensación de que es una partida, pero no es una partida tan dura como si no hubiera esta posibilidad, ¿no? Pero lamentablemente para muchas personas que comienzan su vida ahora, cuando lo online tiene un peso tan fuerte, hay un enorme riesgo de que no haya tiempo suficiente para lo offline. Y ahí sí es donde tenemos que intervenir. Entonces, esto es súper importante, me parece como un hallazgo, digamos, de las investigaciones y del desafío que tenemos nosotros como profesionales de la comunicación de ser capaces de mantener un equilibrio online y offline y trabajar con nuestros estudiantes y las personas que conocemos para los profesores, por ejemplo, en una escuela, ¿no? O sea, no se trata de combatir las redes sociales, de combatir los celulares que no usen, no, es que el problema no es ese. El problema es cuántas relaciones offline tienen nuestros estudiantes. Esta es la pregunta, ¿no? No es lo online la pregunta. No sé si Dani... Sí, ¿y cómo son esas relaciones también? Porque tú hace un momento, Pilar, hablabas del concepto de la empatía, que yo creo que efectivamente es un concepto clave dentro de la comunicación prosocial, dentro de la relación con otros y con otras. Y claro, esta idea de, lo decías, ¿no? O sea, ponerse en el lugar del otro, ese ejercicio es bien potente. Uno lo dice súper fácil, uno lo dice como rapidito, pero de verdad es súper, si uno le da la vuelta, es súper desafiante. Y esta idea no solo de la empatía emocional, sino que también de la empatía cognitiva, que es algo que también es parte de los elementos del modelo de comunicación prosocial. Y que es súper interesante también. Si tenemos estos dos elementos de la empatía, tanto emocional como la empatía cognitiva, sin duda que es un tremendo desafío en nuestras relaciones con otros, no solamente en lo offline, sino que también en lo online, en esta dimensión dual. Eso es súper importante. El riesgo sí que tiene lo online es que a veces podemos incluso perder la perspectiva de que hay un otro al otro lado. Podemos llegar a perder la perspectiva de que efectivamente lo que yo puedo, como decías tú, Pilar, etiquetar a alguien o el comentario que puedo hacer de alguien. No tenemos la inmediatez de la presencialidad. Pero quienes no son empáticos, por ejemplo, en lo offline, hay menos posibilidades de que lo sean en lo online. Entonces, finalmente, tiene que ver con una preparación humana, si lo podemos decir en esos términos, muy basal. Muy basal. Me acuerdo que hace un tiempo un colega él citaba a Valerio Fuenzalida, que es uno de los investigadores más relevantes en televisión educativa de nuestro país. Le decía que Valerio Fuenzalida, cuando empieza a trabajar sobre televisión y educación, siempre decía, no hay que satanizar la televisión, porque en ese momento parecía que estaba esta idea de que finalmente la televisión era la caja tonta que nos iba a dejar los ojos cuadrados a todo el mundo. Y al final decía, con las redes sociales hay que pensar un ejercicio similar. Tampoco se debe, como decías tú, combatir o satanizar, porque finalmente hay que hacerse responsable y asumir en conciencia también que nuestros comportamientos debemos ser empáticos, responsables, valorar a los demás en lo offline y en lo online también. Entonces, yo solamente creo que pondría que lo decíamos ahí también en el capítulo, digamos. O sea, hay algunos investigadores, estoy pensando en Marta Rizzo, por ejemplo, que de ahí tomé la cita, que hace la diferencia entre la comunicación interpersonal y la comunicación intersubjetiva, por ejemplo. Que es súper interesante esa distinción, me pareció a mí, porque decía, lo interpersonal en general muchas veces lo asociamos a la presencialidad y la intersubjetividad nos pudiera llevar a tratar de conectar en un nivel que no tiene que ver solamente con el estar en un momento determinado físicamente. Compartir otras experiencias, compartir ideas, sentimientos, etcétera, más allá de la presencia física. Ahora decía, claro, eso las redes sociales efectivamente nos lo han facilitado,
Ujú. Pero tampoco por otra parte decimos no vamos a hacer como este versus de apocalípticos integrados, también tampoco ser tan integrados, pensar que es la panacea, porque también están estos otros elementos. También sabemos que en las redes sociales hay comportamientos que son inciviles, por ejemplo. Sabemos también Sí. todos esos elementos. Entonces, ¿cómo buscar ese justo equilibrio? Porque hay que asumir lo que tú misma decías en la pregunta, que estamos imbricados en este contexto de este ecosistema digital. Hoy día ese es el entorno en que nos movemos. Probablemente la pandemia aceleró que se incorporara en otras dimensiones que antes no teníamos tan incorporados, por ejemplo, o no de Ujú. manera tan colectiva, porque sí había gente que teleestudiaba, teletrabajaba, por ejemplo, pero ahora se volvió más colectivo. Pero creo que la discusión de cómo nos replanteamos en la sociedad en relación a los otros debe asumirse desde esta dimensión dual. No puede ser solo preocuparnos de lo offline, ni tampoco solamente de lo online, sino que debe ser este equilibrio y asumir que debemos formarnos como, perdón que ocupe esto a lo mejor, como buenas personas, eso es lo que quiero decir en todo contexto, no Ujú. parcelado. Sí, qué interesante. Quiero citar una parte del libro donde ustedes mencionan justamente algo similar que a mí me llamó mucho la atención. Ustedes dicen, hay que aprender a controlar nuestra comunicación para evitar que sea la comunicación la que nos controle a nosotros. Y yo creo que tiene que ver justamente también con esta idea de no satanizar a las redes sociales, pero aprender justamente a usarlas y a ver también la potencialidad que tiene también para desarrollar una cultura prosocial en esos entornos. Pero de toda esta cita a mí me parece súper clave la palabra que ustedes ocupan, que es aprender, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a controlar nuestra comunicación. Quizás sea súper difícil de responder esta pregunta, pero igual la planteo para reflexionar. ¿Cómo avanzamos hacia ese camino de aprendizaje para fomentar precisamente una cultura prosocial desde los entornos digitales? Y con esta pregunta vamos a estar terminando. Muy bien. Inscribiéndose en nuestros cursos de comunicación. Eh, Mira, yo lo mencioné en una pregunta anterior y dije, en un minuto probablemente vamos a profundizar en esta idea y creo que llegó ese momento. Que esta idea de que cuando decimos hay que aprender a controlar nuestra comunicación, para mí tiene que ver con esta idea de tomar conciencia de cómo somos en nuestra comunicación. Insisto en esta idea de cómo somos en nuestra comunicación, pensando en cómo somos en nuestra relación y en nuestro vínculo con otros. Más allá de si soy buena comunicadora, no sé si han visto que hay como unos checklists de si eres buena comunicadora, si usas el humor, si dices una anécdota, no sé, como estos checklists. Nada que ver con esa idea, sino para lo que estamos hablando, sino cuando aprender nuestra comunicación y cómo nos relacionamos con los otros. Más que en el cómo transmitimos un determinado contenido, sino cómo es el vínculo que estoy proponiendo. Y por eso decía, para mí eso también es un esfuerzo que es consciente, es un trabajo, pero es un trabajo que nos invita y nos llama a ser conscientes de los demás y también, creo, ser muy conscientes también de nosotros mismos. Hay unas cosas que son súper bonitas del modelo, que la Pilar es la experta en el modelo de la comunicación prosocial, pero que a mí me encantan, como por ejemplo eso de decir, ya, estoy en este mejor momento para tener una determinada conversación con otro, por ejemplo, o en este momento, por ejemplo, emocionalmente estoy intranquila o estoy nerviosa por algo y a lo mejor debo esperar para poder, por ejemplo, tener una conversación o dar una información que no va a ser tan positiva, tan fácil a otra persona. Y eso finalmente implica ser muy consciente de uno, estamos metiendo en el ámbito de la educación emocional, que es muy importante también en este contexto, pero ser consciente de cómo estamos nosotros y ser consciente del otro. En ese sentido, creo que ese aprendizaje, que insisto, se dice facilito, pero implica un amplio trabajo, creo que para mí ese es un aprendizaje importante que podemos ir avanzando y más allá de los modelos teóricos específicos. Creo que eso para mí es un elemento muy importante. Con esto no quiero decir que no tengan que aprender los modelos para los distintos trabajos de las asignaturas, por favor.
No, solo agregar que habría que primero eliminar las falsas creencias, ¿no? Falsas creencias como, por ejemplo, yo soy así y siempre fui así. En mi familia todos somos así y nos encanta pelear por todo, ¿no? Más, uno puede optar por el modelo de comunicación que sea más agresivo. Una persona podría elegirlo. Mientras lo elija, tendrá que asumir las consecuencias de su modelo. Lo que no debería ocurrir es que aplicamos un modelo que no hemos elegido y no sabemos por qué comunicamos así, sino que en realidad no estoy consciente porque, como que decía la Dani, como no me conozco tanto a mí misma, no me doy cuenta, por ejemplo, que en el fondo, lo que tengo por ti es envidia. Y yo creo que en realidad estoy criticando tu idea con argumentos súper objetivos, pero en realidad lo que me moviliza es una envidia profunda que me impide ver nada positivo en lo que tú hagas, porque en realidad si tú lo haces bien, yo siento que en realidad tú estás demostrando que yo soy una perdedora. Entonces, esto es súper importante. Entonces, respecto a las falsas creencias, ¿un estilo comunicativo puede cambiar? Sí. ¿Se puede aprender una nueva manera de comunicar para construir confianza, para conectar con las personas? Sí. ¿Se puede entrenar la empatía? Sí. ¿En cualquier edad? Sí. ¿Una persona de 90? Sí. O sea, las neurociencias nos han demostrado que la mente es súper flexible, mucho más de lo que se pensaba. Las habilidades se pueden entrenar en cualquier edad, incluso en edad adulta. Lo que pasa es que hay que querer. Y eso significa superar una cosa que se llama la fijación funcional de la mente, que es cuando tú te repites una manera de hacer las cosas porque siempre lo hiciste así, aunque fracases, pero siempre es la misma y no te abres a otra oportunidad. Por ejemplo, a mí cuando alguien me cae mal, se me atraviesa y no tiene ninguna oportunidad, ¿no? Este tipo de frase, ¿no? O por ejemplo, tú estás haciendo una cosa y una idea nueva y viene una persona y te dice, ¿pero qué es eso? Hace 20 años que en esta organización lo hacemos, nunca se ha hecho así. Hace 20 años que lo hacemos de esta manera. Entonces, cuando yo corto la innovación de alguien, cuando yo no soy capaz, por ejemplo, de escuchar a un estudiante cuando tiene una idea que rompe incluso con la teoría propia que yo misma estoy enseñando, y digo, uy, ¿no? La posibilidad de abrirme, ¿no? Entonces, en ese sentido, el declarar que uno debe aprender, ¿no? Esta es la primera cosa, que es un ejercicio de una humildad intelectual, personal, tremenda. La comunicación se puede optimizar, la sociedad se puede prosocializar, una escuela de periodismo se puede prosocializar, una escuela, un instituto, una universidad. O sea, la prosocialidad se puede transformar en cultura, pero eso significa que necesitas personas formadas, como dice la Dani, intrapersonalmente para poder, porque el modelo somos nosotras. O sea, yo no puedo hablar de interacción empática si yo no muestro con mi vida que la empatía es posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un trabajo largo, por supuesto, porque es un trabajo primero tú contigo misma, tú con los demás, ¿no? Pero es un trabajo que no es eterno. O sea, uno podría decir que en un periodo de tiempo bastante controlado, una persona se puede trabajar, por supuesto que sí. Y sabes que también pensaba que además de esta toma de conciencia de lo intrapersonal para lo intrapersonal, y ahí se va escalando, ¿no? Lo grupal, lo social. También creo que va, y eso me encanta, que va muy a contracorriente incluso de los tiempos contemporáneos, porque implica detenerse y darse tiempos, por lo que tú acabas de decir. Esto no es un proceso rápido, no es el checklist de decir, ya, ¿qué es lo que tengo que saber rápidamente para optimizar mi comunicación prosocial? Porque es un proceso, y a veces tenemos la dificultad de que los tiempos contemporáneos nos llevan, parece que con una carretera muy rápida, haciendo todo muy rápido. Entonces creo que, si me permiten la expresión, esto puede resultar hasta revolucionario, de decir, me tomo el tiempo y quiero pensarme y pensar la comunicación y mi vínculo con otros desde otra perspectiva. Y como decía la Pilar, todo esto se aprende, y creo que es súper bonito cuando uno revisa el modelo, empezar a tomar esa toma de conciencia, ese momento de, mira, no me había dado cuenta de esto y que puedo mejorar. Porque hay algunos elementos que incluso a nivel social en ciertos momentos se ven como, se valoran, entre comillas, positivamente. El sincericidio, ¿no? De repente decir, no, es que yo digo lo que pienso, voy por la verdad por delante, decir, oye, ¿pero pensaste en el otro, por ejemplo?
Esos tipos de elementos también, que nos implican volver a lo que hablábamos hace un minuto, esta toma de conciencia, estos momentos Toma de conciencia, sí. y tomarse los tiempos, ser más consciente de la comunicación. Insisto en esta idea de cuando digo ser más consciente de la comunicación, es ser más consciente en el vínculo que queremos y establecemos con otros, otras y otros. Y no es solamente si escribí bien un párrafo, por ejemplo. Qué importante eso último que señalaste, Daniela, el tema de cuán revolucionario también es tener esta toma de conciencia en medio de este tiempo, donde precisamente lo digital nos hace creer que todo es más instantáneo, más rápido, pero tener esa toma de conciencia requiere tiempo, aprender también a ser más empáticos, como decía Pilar, también requiere tiempo, y qué bonito esa última reflexión que hacían. Quiero contarles a quienes nos están viendo y quienes también verán después esta transmisión, que pueden adquirir el libro Frágiles en su versión digital en Amazon, Apple Books y Google Play. Ahí lo tiene también Daniela, y en este libro ustedes van a encontrar precisamente el capítulo que escribieron Pilar y Daniela, que se llama Vidas Online y Offline, Pérdidas y Ganancias de un Nuevo Modelo de Comunicación. Este y obviamente todos los otros capítulos los van a encontrar. Un trabajo muy interesante para entender precisamente el tema de la salud mental, emocional y social. Quiero agradecerles a las dos por su tiempo, muchas gracias por esta conversación. Creo que todos nos vamos con tremendos desafíos, especialmente nosotras comunicadoras, periodistas, nos vamos con desafíos de tomar justamente la cultura prosocial, aplicarla precisamente a nuestra comunicación, tener esta toma de conciencia y seguir aprendiendo a ser más empáticos y empáticas. Antes de cerrar, quiero darles el espacio para que se puedan despedir o añadir algo que quieran decir, Daniela o Pilar. No, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la escuela, como siempre, es un espacio abierto y bonito y alegre para mí. Así que muy contenta, muchas gracias, y sobre todo que, como decíamos al inicio, nosotras en el libro no tenemos, o sea, nuestro interés es que el libro llegue a la mayor cantidad de personas posible, porque es un esfuerzo tan gigante que ha hecho el coordinador editor en involucrar a 37, ya los miré que son 37 especialistas, y a la gente que le interesa el mundo de la salud mental. Esta mirada, que es por una parte neurociencias, pero también es aplicado, es educativo, es comunicación, yo creo que de verdad es un libro que da una mirada muy holística al acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad, que no necesariamente siempre son personas en situación de pobreza. La persona en situación de vulnerabilidad es cualquier persona que por el momento en el que está viviendo se encuentra en esta fragilidad, porque la vida le propone desafíos que siente que no tiene los recursos para afrontar. Y en ese sentido, todas las personas que acompañan a otros podrían encontrar en este libro pistas súper bonitas. Sí, yo me sumo, bueno, solamente agradecer al final, solamente agradecer. En primer lugar, yo le agradecer a la Pilar por la invitación a haber sido parte de esta aventura de escritura. Esperemos que no sea la última, sino que sea solo la primera, y que sigamos en otras aventuras de escritura. Ya tenemos de enseñanza, así que eso está súper agradecida también por eso que se dio, por esta conversación que me encantó. Muchas gracias, Vero, muchas gracias al área de vinculación con el medio de la Escuela de Periodismo. Un área estupenda que le tengo muchísimo cariño y admiración y respeto por su trabajo. A quienes se conectaron, vi hartos nombres parecidos, conocidos, así que muchas gracias por este espacio, por acompañarnos. Y nada, eso, tendremos otros momentos para seguir conversando, comunicándonos, excelente. Con esto nos despedimos entonces. Muchas gracias nuevamente, Pilar, a Daniela, también a todos los que nos vieron. Nos encontramos en mayo en una nueva entrevista de Diálogos de Periodismo PUCB, también aquí por Instagram Live. Un saludo para todos, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Chao, chao.